Bien, estimado público asistente a nuestro auditorio, vamos a continuar con nuestra jornada de actividades. Hemos realizado múltiples actividades culturales a lo largo de esta semana. En esta ocasión nos corresponde la presentación del libro En junio llega el dictador. Comenzamos esta actividad también contándoles que Anthony Valdivia Valencia, el autor de este libro, siguió estudios de Derecho en la Universidad Católica San Pablo y en la Universidad Santo Tomás, en Colombia. Realizó una pasantía en la carrera de Letras en la Universidad Nacional de Salta, Argentina, y estudió Literatura y Lingüística en la Universidad Nacional de San Agustín. Obtuvo el primer lugar en el 6º Concurso Nacional de Cuentos Jurídicos y el segundo puesto en la Bienal Nacional de Cuento. Asimismo, al igual que otros premios, en el 9º Premio de la Joven Literatura Latinoamericana, organizada por la Maison, en este caso de una institución francesa, fue seleccionado en el 5º programa de tutoría en novela de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigido por los escritores Jorge Volpi, Pedro Ángel Palau, Eloy Urroz. Recibió los estímulos económicos para el libro y fomento de la lectura del Ministerio de Cultura por su proyecto El Hacedor. Recibimos así a Anthony Valdivia Valencia. También recordamos que esta actividad es comentada, en este caso en la presentación del libro, por Alex Rivera de los Ríos. Recibimos a los panelistas con fuertes palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Primeramente agradecer su tiempo, agradecer que estén aquí, que se dediquen o que ofrezcan un sábado, bueno, un domingo más bien, para estar aquí con nosotros. Un domingo complicado, polémico, ¿no? Estamos un poco resaqueados con las elecciones, no sabemos qué va a pasar, las siguientes semanas van a ser cruciales. Pero bueno, igual el título del libro creo que ya anunciaba que se presenta en una fecha como hoy, ¿no? Es algo profético y muy extraño porque yo no lo pensé así. Justo hoy día estaba leyendo una pequeña crónica sobre cuando Vargas Llosa pierde las elecciones frente a Alberto Fujimori y también las pierde en junio, ¿no? Un 10 de junio, si no me equivoco. Entonces bueno, nada, primeramente lo que voy a hacer es comenzar un poco sobre por qué se da la segunda edición de este libro y presentar también a un invitado el día de hoy, al escritor, al genial escritor Alex Rivera de los Ríos. Él también, al igual que yo, estudió Derecho en la misma casa de estudios, pero él es profesor de francés, también fue chef, y tiene 2 libros publicados que la verdad fueron también parte de mi formación como escritor y como lector, ¿no? Y también la forma como yo me adentré en la literatura regional o más contextual, ¿no? Lo que yo escribo. Entonces por eso le debo mucha admiración y también mucho agradecimiento de que esté aquí conmigo, ¿no? Alex ha ganado el premio del Búho en cuento, también ha sido finalista en un premio en Cuba, ¿no? Hace poco. Entonces es un narrador destacado y que vale la pena leer y también conocer. Pero bueno, en realidad el libro sale por motivos del plan lector. Cuando publico el primer libro, lo que hago es moverlo entre colegios para que pueda llegar a más gente, y es así como logro de que el libro interese también a una población juvenil, ¿no? Adolescente, que se encuentra identificada con algunos personajes, situaciones o también elementos geográficos, porque esto habla mucho de Arequipa, de su tradición, de su memoria, de su historia. Entonces, a raíz de este incentivo de poder convertirlo en un libro de plan lector, es que yo me decido sacar una segunda edición. Pero en esta segunda edición vienen ya comentarios críticos, he tratado de no modificar mucho el estilo o algunas estructuras de los cuentos, y he agregado un cuento que ganó el año pasado también el segundo lugar de un concurso, ¿no? Que también corresponde mucho con la temática y la atmósfera de todo el libro en su conjunto, ¿no? Pero bueno, después les voy a hablar un poco más sobre la motivación de cada libro, qué es lo que hubo, perdón, de cada cuento, cuál fue la historia detrás de cada cuento que me motivó a escribirlo, cómo fue el proceso en el que yo encontré mi vocación, porque yo empecé estudiando Derecho, pero no me gustaba nunca Derecho, nunca quise estudiar Derecho realmente, nunca me sentí seguro al 100%, pero después hablaremos un poco de eso, y tal vez los futuros proyectos en los que ahora estoy metido y lo que la literatura ha tenido como impacto en mi vida. ¿Sí? Así que bueno, ahora doy paso a Alex Rivera para que pueda comentar un poco sus lecturas, impresiones. También cabe señalar que el primer lector en serio de este conjunto de libros fue Alex Rivera, ¿no? Además de mi hermana y mi enamorada. Fue Alex quien leyó el libro por primera vez porque yo confiaba mucho en sus comentarios, ¿no? Que gracias a él pude hacer algunos cambios, algunos pequeños detalles, afinarlos, ¿no? Y de ahí ya presentarlo a una editorial ya de manera seria. Así que muy bien. Le damos paso ahora a Alex Rivera, pido un fuerte aplauso para él, por favor. Gracias. Buenas noches y bueno, gracias Anthony por esas palabras. No sabía que fui el primer lector del libro. Bueno, de hecho es la primera vez que presento, ¿no? Bueno, para mí es un gran honor estar aquí y sobre todo si es para una presentación de un libro
pudo ser tan interesante, tan personal para mí. Bueno, les agradezco a ustedes por estar este domingo tan pesado, realmente pesado para todos. Creo que a esta hora uno debería estar en su casa tomando un té, mirando, no sé, la repetición del partido en lugar de estar en una presentación de un libro. Pero creo que cuando es un buen libro vale la pena. He preparado unas pequeñas palabras porque a veces el análisis literario se me puede ir y las ideas se dispersan, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser lo menos literario posible y lo más personal para tratar de hacer llegar mi impresión acerca de este libro. Con tu permiso. Conocí a Anthony hace 9 años aproximadamente, cuando me contactó para comprar mi primer libro de cuentos. Ya en aquel momento me dio la impresión de ser un lector voraz, inquieto, pese a que la boina bajo la que se refugiaba le diera un falso aire reposado. Una moda algo retro para alguien que, según calculé entonces, bordearía los 20 años. Debo confesar que esa primera impresión vino acompañada de una sospecha superficial. Durante algún tiempo pensé que aquella boina ocultaba una calvicie prematura, algo sorprendente en alguien tan joven, pero con el tiempo confirmé 2 cosas. La primera, que efectivamente Anthony era un lector camaleónico, y la segunda, que no sufría de ningún tipo de alopecia, que quizás aquel estilo respondía más bien a una intención tan oscura como literaria. Quizás imitar el outfit de los revolucionarios y escritores rusos que tanto leía por esos días, no lo sé. Lo que yo no sabía entonces era que nos vinculaba algo más que la literatura. Compartíamos una experiencia que muchos considerarían menos interesante, los estudios de Derecho. Ambos habíamos pasado por las mismas aulas y pasillos de la Universidad Católica San Pablo, y ambos, en nuestras respectivas épocas, compartíamos el hastío y el sopor de las clases de Derecho Natural, Empresarial, Civil y demás atrocidades. Mientras una parte importante de nosotros solo quería estar en otro lugar, escribiendo cuentos y novelas que colmaran a algún lector invisible, tal como nos había colmado a nosotros las lecturas de los maestros. Sin embargo, hay una diferencia importante, entre Anthony y yo. Él tuvo el coraje de abandonar el derecho a mitad de carrera y decidirse por ejercer plenamente y sin coqueteos la vocación. Y quizás esa sea una de las razones por la que la lectura y relectura de En junio llega el dictador me resultó tan cercana. Es decir, la impresión por esa capacidad de decidirse por un camino y no mirar al abismo. Antonio, protagonista del cuento inicial, Cuento al Padre, expresa esta capacidad de la siguiente manera. Cuando finalmente terminé el relato, la decisión de abandonar el derecho y dedicarme a la literatura ardía con tanto vigor en todo mi cuerpo que no podía negarme a ella. Y más tarde, otro de los personajes del libro, el fiscal Ramiro, de Muerto en Combate, pensaría esto. En esos salones, los de la universidad, repletos de sentencias, casos, acuerdos plenarios y torrentes de artículos, comprendió que la justicia inalcanzable y ajena en este país no lo era todo para alguien que de verdad tuviera el coraje, las ganas y el valor de hacer un cambio. En efecto, Anthony, o el narrador escogido por él para la ocasión, transfiere en sus personajes esa capacidad de decisión, de voluntad y de respuesta. Estos personajes apuestan por el cambio, aunque en ese fragor pierdan todo, incluso la vida. Deciden sobre su destino, su futuro, y se indignan frente a lo injusto. Actúan, asumen las consecuencias y encuentran, cada uno a su manera, una forma de responder al autoritarismo, a la prepotencia, al dictador tangible o intangible que la vida les impone. Es lo que sucede, por ejemplo, en el texto ya mencionado, Cuento al Padre. Allí, el protagonista descubre, mediante la literatura, o más específicamente mediante el proceso de escritura de un cuento que quiere presentar a un concurso, los actos corruptos de su padre abogado y una herencia esquilmada por la corrupción. La escritura le revela a Antonio la verdad y también una forma de injusticia dolorosa, porque esta proviene de su familia, de su misma sangre. Algo semejante ocurre en el cuento principal del libro, En junio llega el dictador. El abuelo Jorge, protagonista de la historia, un día decide encerrarse en su escritorio y escribir sobre la revolución de 1950 contra la dictadura de Odría.
pero no lo hace para elaborar una aburrida relación de hechos históricos, ni para enumerar las muertes que dejaron las refriegas, la toma del Colegio Independencia, las barricadas en el centro de la ciudad o los enfrentamientos entre la Guardia Civil, los universitarios y los miembros de los sindicatos. Escribe más bien para recuperar a su hermano, a su hermano mayor asesinado durante esos días sangrientos. Siempre quise ser un escritor, confiesa el abuelo, siempre. Mi hermano me enseñó a leer, fue él quien me regaló mi primer libro. Si no hubiera muerto, hubiese sido un gran literato. Efectivamente, el abuelo utiliza la escritura para rebelarse contra la figura paterna, el verdadero dictador, el guardia civil que ante los espejos de su memoria quiso someter a su hermano e impedir que desarrollara lo que más deseaba, una vida entregada a la literatura. Como al inicio del libro, la escritura vuelve a convertirse en un mecanismo para saldar cuentas, para buscar justicia y, como no, también venganza. Toño, el nieto de Jorge, relata lo siguiente, cuando ve a su abuelo tecleando en una máquina de escribir. Había cierto fulgor en sus ojos que nunca antes había visto. El fuego de la literatura lo devoraba. A estas alturas, el lector ha descubierto algo muy importante. El dictador al que alude el título del libro no es exactamente el general Odría ni otro déspota similar, Pinochet, Videla, Somoza, la familia Fujimori. Da lo mismo mencionarlos, porque todos pertenecen al mismo lodazal. No, esta figura es solo simbólica y sirve de puente para unir y separar a los personajes. El verdadero dictador se desdobla en múltiples roles y rostros. Es el padre corrupto de la primera historia, el grupo de ladrones que asesina al anciano luego de cobrar su pensión de jubilación, la organización criminal que acribilla balazos al fiscal un día antes de que se dicte sentencia, la carrera de derecho que le impide al escritor en ciernes estudiar lo que en verdad le apasiona. Poco antes de morir, el abuelo Jorge le deja a Toño, el alter ego de Anthony, una carta. En ella le dice, o él relata, me ordenaba a jamás dejar que nadie, ni siquiera yo, extinguiera las llamas que crepitaban en mi interior, el fuego que ardía dentro de cada persona y lo motivaba a cumplir sus sueños, que no cometiera su error. Y en ella viene también inscrito el legado de una vocación, el arma más valiosa para enfrentarse al infatigable tirano. Para ir cerrando, añadiré que esta nueva lectura del libro, la segunda edición nada menos, me ha sorprendido más que la primera, no solo por confirmar a un escritor dueño de sus recursos, sino también a uno desmedidamente ambicioso, a un autor que ha sabido cosechar del mejor Faulkner, Tolstoy, Ribeiro, Bolaño y de tantos otros, ¿para qué enumerarlos? Me alivia saber que los lectores de En junio llega el dictador encontrarán algo más que una suma de técnicas literarias bien empleadas, cambios temporales o estructurales, o el despliegue de un lenguaje pulcro. Más bien, los lectores encontrarán historias vivas, honestas, que hacen lo posible por quedarse en la memoria. Esas son, creo yo, las características que moldean y producen a un escritor de largo aliento, que en futuras entregas no hará más que evolucionar. Y si fuera ese abogado sabio y prudente que no soy, Anthony, te diría lo siguiente: no escribas más, ya lo has logrado. Has terminado un libro bien diseñado y perfilado, que engloba lo mejor del talento de esta etapa de tu vida. Vuelve al derecho, escapa, aún puedes salvarte. Y lo hago solo a cuenta de que ignorarás estas palabras, porque tú tampoco eres ese jurista precavido y calculador, sino un auténtico escritor volcado a las incertidumbres de la creación. Contra cualquier sugerencia bien intencionada, seguirás produciendo historias, y lo harás porque no le temes a las consecuencias de tus decisiones, mucho menos a las llamas de aquel fuego que tanto mencionas. Y cuando esos próximos libros aparezcan, seré uno de los primeros en celebrarlos y proponer lugares donde presentarlos. Quizás el patio del Poder Judicial o el salón del Colegio de Abogados, quién sabe. Lugares donde debimos conocernos si la vida tuviera una pizca de luz. Gracias.
Muchas gracias, Alex, por tus palabras, de verdad. Y bueno, como les comentaba, lo que voy a hacer ahora es simplemente hablar un poco sobre la gestación del libro, mi formación como escritor, esas primeras lecturas, esas primeras inquietudes que uno tiene cuando quiere convertirse en escritor, cuando sabe de que puede que esas historias las convierta en palabras y demás. Después les voy a hablar un poco también sobre la temática de cada cuento, cómo lo pensé, cómo traté de ordenarlo, darle una estructura y demás. Y finalmente lo que espero que pase con este libro y lo que quiero o los próximos proyectos que tengo en mente, ¿sí? Pero bueno, yo empiezo a leer desde muy pequeño, empiezo a leer desde que tenía más o menos 6, 7, 8 años. Tengo fotografías familiares en las que salgo con un libro en una fiesta infantil o tal vez en una reunión familiar y siempre estoy con un pequeño libro en la mano, entonces es algo que siempre me ha acompañado. Y descubro la escritura cuando ya estoy por terminar el colegio, ¿no? Cuando dejan ahí tal vez para un concurso, para alguna tarea, poder escribir algo, y cuando escribo mi primer relato siento como una especie de fascinación o de obsesión de poder contar una historia, de darle una estructura, un final, de todo lo que había yo leído, yo también ser parte y ser un creador, ¿no? Entonces es cuando termino el colegio que recuerdo que yo estudié en la San Pablo, estuvimos en la San Pablo los dos, tanto Alex Rivera como yo. Y cuando ingresé o cuando vi, porque en la San Pablo, después, ¿no? De diferentes generaciones, y no compartimos las mismas aulas, pero sí algunos profesores, por ejemplo, tanto Alex como yo nos refugiamos en la biblioteca de la San Pablo, supongo, ¿no? Porque tiene muy buenos libros de literatura y están a la mano, están accesibles, uno puede ir y sacar el que quiere y pasarse horas leyendo en la biblioteca. Pero bueno, cuando voy a la entrevista para poder ingresar a la San Pablo, porque a diferencia de la UNSA o de la Católica, das una entrevista personal en la que evalúan tal vez ciertos pensamientos o un perfil mucho más humano. Recuerdo que la que me entrevista me dice, si no ingresas a Derecho, ¿qué te gustaría estudiar? Y yo le dije literatura, ¿no? Me diría literatura sí o sí. En realidad me gustaría estudiar literatura como primera opción, pero no veo que sea una opción buena o viable, o tal vez algo que reconforte a mis papás, a mis familiares, ¿no? No lo veía de esa forma. E incluso yo hablando con ellos, y mi mamá está aquí presente, también pasaba lo mismo, ¿no? No miraban literatura como algo que sea tal vez una carrera que un papá o alguien preocupado por el futuro económico de su hijo se lo recomiende, ¿no? Son muy pocos los que hacen eso. Incluso cuando he tenido estos intercambios académicos que se mencionaron en mi biografía, tanto en Colombia como en Argentina, cuando hacía amigos que estudiaban ingeniería o ciencias de la computación o administración, y les decía que estudiaba letras, me decían, entonces solo escribes cuentos todos los días, o novelas, o solo vas a salir a vender libros. Y no sabía muy bien cómo era el panorama literario, ¿no? Yo felizmente sí tenía un poco de conocimiento por mi tío, ¿no? Mi tío es escritor y es el Cerruto, también editor. Y bueno, la cosa es que entro a Derecho y desde el primer año descubro que no es lo mío, ¿no? Mis cursos favoritos en la San Pablo eran apreciación literaria, historia de la cultura o filosofía, y todos los cursos de Derecho eran como que los menos importantes. Y cuando ya decido por fin, ¿no?, salirme de esta carrera o cambiarme y probar con literatura, encuentro una valla enorme que es la falta, tal vez que tuve mucho tiempo de arrojo, de esa voluntad de romper con algunos patrones o estructuras familiares, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? No me importa si es que me muero de hambre, no me importa si es que no tengo trabajo, si es que me van a pagar poco, pero quiero ser feliz, ¿no? Y tal vez me moriré de hambre, pero no me moriré de infelicidad, o tal vez no encuentre la felicidad completa, pero tal vez seré menos infeliz que lo que estoy aquí, estudiando Derecho, ¿no? Pero no tenía ese arrojo, no tenía esa fuerza de voluntad, que sí admiro en otras personas que tienen un carácter muy fuerte para poder plantear límites. Yo hasta ahora no las tengo tampoco al 100%, pero decidí mantenerme todavía ahí, ¿no?, en la brega, tratando de ver si es que había un camino. Tal vez a mis papás les decía, ¿no?, bueno, termino Derecho y de ahí me dedico a estudiar literatura. Me decían, ya está bien, me parece bien. Pero conforme ellos también maduraban esa idea, decían, pero mejor haz una maestría o algo en Derecho y recién literatura, ¿no? Entonces esto se iba aplazando más y más y más. Y después cuando logro hacer este intercambio académico en Colombia, es donde yo siento que ya rompe en sí mi vocación, porque conozco a más escritores, a más becas de escritura, otro tipo de literatura también muy distinta a la peruana, ¿no? Porque Colombia también es un país que sufre lo mismo del Perú, en el sentido de que lo que pasa es que García Márquez ha capitalizado toda la atención en Colombia, así como aquí Vargas Llosa, y fuera de Colombia no se conocen más autores más que García Márquez, ¿no? Y ahora con una última película de un poeta, bueno, a José Nelson Silva como poeta, pero después es muy difícil conocer otros autores, y que son igual de buenos, que son muy talentosísimos, que siempre están en todo tipo de premios o demás.
Y es allí cuando confirmo mi vocación. Y sobre todo con un profesor, como yo les dije, cuando voy a Colombia no me matriculo a ningún curso de derecho puro, me matriculo a cursos de relleno, filosofía, historia, religión, ¿no? Teología o historia de Colombia, ese tipo de cosas. Y conozco a un profesor que él también era escritor, escribía teatro, y que cuando yo le pregunté, por ejemplo, qué autores colombianos me recomiendan, me dijo, la verdad es que, joven, no sé mucho porque toda mi infancia me he pasado leyendo la comedia humana de Balzac, ¿no? Y a Proust. Me he leído todo Balzac, todo Proust, y esas son mis lecturas. Y entonces iba a tomar tinticos con él, lo que así le llaman cuando tomas ese café puro, y me hablaba un poco de su formación, que también era abogado, era juez, pero lo había hecho simplemente porque su papá se lo exigía, porque su familia se lo exigía, y él a sus 60, 70 años estaba arrepentido de eso. Vivía cómodamente, tranquilo, pero dijo, si yo pudiera regresar el tiempo, sí, me arrojaría plenamente a las llamas de literatura y que arder en ellas y punto, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo tomé la decisión de regreso a Perú, me cambio de carrera y me dedico plenamente a ser escritor y a planear estructuras de libros, de futuros libros y dedicarle un tiempo. Pero no solo eso, porque en Colombia también hay muchos proyectos culturales, ahí predomina lo que es la economía naranja, que consiste en sacar dinero o mover la economía no solo a partir de, como en Perú, con la idea de que la minería te va a dar todo tipo de dinero, sino que también la cultura da dinero y también la cultura puede mover muchas posibilidades para las personas. Y había muchos podcasts, que hasta hoy en día sigo escuchando podcasts de literatura de Colombia, muchas revistas, muchas páginas de YouTube, páginas de Instagram, de TikTok. Bueno, no había mucho TikTok en ese entonces, pero sí de Instagram y de Facebook, y es donde ahí llego con otro chip, con otra idea, ¿no? Entonces cuando regreso aquí y le doy la noticia a mis papás, fue terrible para ellos, terrible para mi familia, ¿no? Pensaban que me había vuelto loco, pero ya en serio, ¿no? Que ese viaje no me había hecho nada bien, que no me había formado como buen abogado en realidad, sino que me había cambiado por completo. Pero yo ya estaba seguro de lo que quería hacer, ¿no? Lo que quería hacer era no arrepentirme nunca, ¿no? Y aquí que está mi mejor amigo del colegio, también me decía lo mismo, ¿no? Deja de tener miedo, ¿no? Si tienes un pasaje en esta vida, un boleto, úsala, ¿no? No estés ahí arrinconado por temores que ni siquiera existen, ¿no? Un temor que ni siquiera sabes si va a pasar. Y bueno, decido regresar, me cambio de carrera, ¿no? Dejo el derecho, dejo en sí cualquier tipo de relación con la abogacía, postulo a literatura. En esos meses fue terrible porque tenía miedo de no ingresar, porque yo no sabía nada de matemáticas, no sabía nada de mis conocimientos. Entré a una academia preuniversitaria y aún así no entendí muchas cosas, pero me sirvió un poco mis conocimientos de historia y literatura para rellenar solo lo de letras. Y en ese camino pues hablo con muchas personas también, ¿no? Que me vaticinan un poco lo que pasa en la UNSA, ¿no? Que es una universidad que si bien regionalmente es muy importante porque tiene una carrera de literatura que otras regiones no tienen, como Cusco, Puno, Tacna o demás, que tienen solamente educación y la rama de literatura. Pero a pesar de eso es una carrera muy descuidada, que se ha dejado de lado, que no está teniendo o no está satisfaciendo mucho algunos intereses de personas que van a estudiar allí, ¿no? Que hay mucha intervención política. Creo que ahora ya no tanto, pero antes sí, en el 2017, 16, 15 sí era muy fuerte la presencia política. Y bueno, no me importa al final, digo, ¿no? Porque sé que hay profesores malos, sé que tal vez ocurran muchas cosas, pero va a depender más de mí que lo que pueda recibir de ellos, ¿no? Y tal vez yo pueda en un futuro ser un agente de cambio para más personas. Entonces cambio de carrera y justo en el 2019 terminando aparece la pandemia, ¿no? Y que la pandemia fue terrible para muchas personas, rompió con mi ilusión porque tuve que hacer clases virtuales que no se asemejan en nada a las presenciales, ¿no? Cualquier tipo de evento que yo pensaba asistir, presentación de libro, algún coloquio, lo que sea, pues se canceló, se paralizó. Y entonces lo que hago es aprovechar ese tiempo libre que me da la pandemia para empezar a pergeñar o a empezar a estructurar este libro de relatos, ¿no? En que uno llegue el dictador, con mucha influencia de escritores colombianos. Y justo le comentaba a Alex antes de presentar el libro que el relato principal en que uno llega el dictador bebe mucho de este libro de aquí, ¿no? La Casa Grande, de Álvaro Cepeda Zamudio, que yo la leí y la encontré en esta edición, ¿no? De Biblioteca de Literatura Colombiana. Había un montón de estas, me traje varias, pero esta es una edición nueva, ¿no? Que la compré en Busca Libre. Y lo que hace es, Álvaro Cepeda Zamudio es coetáneo a Gabriel García Márquez, pero no se habla mucho de él, a pesar de que él, así como Carlos Navarro Zabaleta, que le da a leer todo Faulkner y Woolf a Vargas Llosa, ¿no? Y lo sumerge en ese mundo, lo mismo. Álvaro Cepeda Zamudio era traductor de Faulkner, traductor de, bueno, no de Joyce, pero sí de Woolf, si no me equivoco, y de otros autores modernistas del modernismo inglés, y le permite a él, digamos, poder escribir a Cien años de soledad u otras obras importantes. Pero esta obra de aquí sale mucho antes que Cien años de soledad
y toma la masacre de las bananeras o la matanza de las bananeras, que fue un evento histórico que también sale en 100 años de soledad, para los que han leído la novela 100 años de soledad, pero solo toma como telón de fondo. No se sumerge mucho en lo político, no se sumerge mucho en describir también, como dijo Alex, las muertes y los problemas políticos y sociales, sino lo que hace es, a través de una historia familiar, tratar de andar en ciertas fracturas, fisuras que se dan entre la humanidad, entre los seres humanos, y solo tomar como telón de fondo lo histórico. Entonces, encuentro mucha influencia en esto para poder yo empezar a armar el cuento de Cuando llegue el dictador. Y lo que agarro es, bueno, todas mis experiencias biográficas, ¿no? El primer cuento, por ejemplo, el cuento al padre, es plenamente un cuento que sale de esa frustración de no poder estudiar lo que me gusta y de chocarme con un mundo en el que hay mucha corrupción, porque si yo iba a seguir derecho y ser un abogado, como probablemente hubiese sido si no viajaba a Colombia, un abogado frustrado, tal vez, o quién sabe, no, o tal vez no, iba a encontrar ese mundo lleno de corrupción, fétido, ¿no? Lleno de situaciones que no me hubiera gustado vivir, sobre todo porque yo soy así, no me gusta ese tipo de situaciones. Pero ese cuento nace de esa relación, ¿no? Que tengo con la literatura. Y justo ahora que está mi enamorada aquí, con ella compartimos ese espacio laboral de la fiscalía, ¿no? Solo que ya llegó después. Y yo hice prácticas allí por una amiga que me consiguió prácticas en la fiscalía mientras yo estaba estudiando Derecho. Y el primer día, ni bien terminó la jornada, dije, ya no quiero renunciar. ¿Y ahora cómo hago para renunciar? Si acabo de empezar, voy a quedar mal con mi amiga, la doctora ya le caí bien, ya me explicó todo, se demoró horas en explicarme todo, y como decía, no, ya no voy a venir. Entonces estaba en esa indecisión, no quería ir al día siguiente, quería presentar una excusa, y justo, ¿no? Por cosa de la divina providencia, me dieron una beca de escritura pequeñita aquí en Arequipa que lo daban, que ya no existe creo, que se llama Por la Plaza de Armas, una escritora que también ganó el premio El Búho, pero bueno, ella daba talleres de escritura, y para promover el taller empezaron a hacer estas publicaciones en Facebook, ¿no? Si tú compartes ganas la beca, y la gané y pude, digamos, presentar eso como excusa, decir, ¿saben qué? Obviamente como si fuera la gran cosa, ¿no? Cuando era algo muy pequeño, ¿no? Se me ha presentado una beca de escritura y se cruza con el horario laboral, entonces no voy a poder venir, y me aceptaron y bueno, me retiré de la fiscalía. Pero el poco tiempo que estuve allí, ¿no? El poco tiempo que estuve allí lo utilicé para crear este cuento, ¿no? Del cuento al padre, que es un cuento en el que hablo de la corrupción, de todo lo que vivía ahí adentro, de cómo también se mezcla con esta frustración de no estudiar lo que te gusta, y cómo tratar de convivir esos dos mundos que paran colisionando a cada rato, ¿no? Y bueno, lo guardé, terminé el cuento en el taller y lo guardé y lo dejé ahí, ¿no? Y ya después lo retomé en esta época de la pandemia también. Después el siguiente cuento de Muerte en Combate es lo mismo, ¿no? Era en realidad el cuento que iba a enviar, o que salió también de esa experiencia de la fiscalía, ¿no? Que lo termino de escribir, y sí lo mandé antes, en el 2019, antes de la pandemia, a un concurso internacional y quedó finalista, ¿no? Algo que por ejemplo a mí me gusta mucho hacer, al igual que Alex creo, es mandar los cuentos que escribimos a muchos concursos, ¿no? Porque para mí los concursos, aparte de un ejercicio literario intenso, porque te obliga a, primero, cambiar tu chip de escritura, porque tienes que fijarte bien quiénes son los jurados, ¿no? Si es un jurado de tal gusto literario, con tal expectativa de lectura, horizonte de lectura, pues tienes que moldear tu estilo a ese estilo de escritura, ¿no? Obviamente sin traicionarte a ti mismo. O si es otro tipo de jurado, otro tipo de evento, tal vez en el Perú, porque si es Argentina, México, Colombia, es distinto también lo que leen ellos, ¿no? Entonces, para mí me gusta mucho participar en concursos literarios, no porque te validen como escritor, porque eso no es cierto, ¿no? Hay muchos escritores buenos que no ganaron premios, pero sí me sirve mucho para poder practicar y para poder moldear mi escritura, ¿no? Entonces lo mandé un concurso, eso me dio mucha motivación. Después el siguiente cuento también, el de los ancianos que están ahí hablando. Ese cuento en específico sale de un autor colombiano, Oscar Collazos también, que él le gusta mucho agarrar la oralidad colombiana, ¿no? Sobre todo la oralidad del Caribe colombiano, que también es un tipo de literatura subalternizada, que no se conoce mucho aquí en Perú, ¿no? En la misma Colombia también no se conoce mucho, se conoce más literatura de Bogotá, la que sale en Alfaguara y demás, pero la literatura del Caribe colombiano no. Y entonces yo me traje literatura, obra de ellos, y por eso en mis libros, tanto en ¿no? específicamente, como en la próxima novela que pienso publicar, hay mucho de esa oralidad arequipeña, ¿no? Porque yo he convivido mucho con personas que tienen ese tipo de oralidad, ¿no? Que muchas veces las personas tratan de reprimirlo, decir habla bien, ese tipo de cosas, pero no, es parte de nuestra identidad mestiza, ¿no? Y también una herencia que nos deja vivir aquí, y entonces la recupero mucho de mi obra, bastante de mi obra. Y finalmente el cuento final, ¿no? Por último, es solamente un relato que yo recupero de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo sigue vivo,
Pero antes, cuando tenía mucha más lucidez, estaba más sano, cuando podía conversar con nosotros con más tranquilidad y con mucha más soltura, nos contaba muchas historias de Arequipa, bastantes. Mi abuelo era una persona, o es una persona que tiene un arsenal de memorias intactas, ¿no? Y entonces, las veces que yo iba a casa de mis abuelos, eran horas y horas de cómo me contaba cómo era la Arequipa de antes, cómo todo era chacras, cómo todo era pampa, los gobiernos de antes, ¿no? Él también fue político en un momento. Y ahí me interesó mucho cómo en ese entonces la identidad política que tenía uno era más fuerte que la de ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando sucede una injusticia o un problema social, es muy difícil ver que personas se indignen y salgan a protestar por ello. En cambio, en ese entonces, ahí me sorprendió cuando investigué para escribir el cuento, que estudiantes de segundo, tercero, cuarto, quinto año sabían todos los entresijos políticos de la situación nacional y tenían la motivación de ir y luchar y reclamar justicia y no solamente quedarse en una idea, ¿no? O en las palabras, sino tomar acción por sus propias manos. Y eso me pareció fenomenal y sí entiendo por qué ya no es así ahora, ¿no? Ha cambiado mucho, la posmodernidad ha cambiado bastante, somos sociedades más individualistas, ¿no? Ya no hay esas grandes utopías o metarrelatos que había antes, ¿no? Y ya. Y bueno, entonces ese es un poco el background de cada uno de los cuentos. Y en realidad también había un arsenal de cuentos colombianos, con temática colombiana, con todo lo que había vivido allá, obviamente no Colombia, sino con una especie de mundo imaginario, pero los deseché porque no consideraba que eran muy buenos, ¿no? También había otros cuentos sobre Arequipa, unos 3 o 4 que también los deseché porque no me parecían muy buenos, pero había uno que escribí hace mucho tiempo sobre las peleas de toros, ¿no? Yo vengo de una parte de mi familia, parte de mi papá, es muy tradicionalista, ¿no? Cría toros, cría caballos de paso, tienen casas en Tiabaya, entonces yo de pequeño siempre estoy en contacto con ese mundo. Y obviamente un cuento muy popular en el Perú es Abraham de Lomar, el Caballero Carmelo, sobre la pelea de gallos. Y yo dije, bueno, Arequipa también es importante por la pelea de toros, voy a escribir un cuento sobre la pelea de toros a ver qué tal sale, ¿no? Y ese cuento es el que envío a este concurso el año pasado de Germán Patrón Candela, si no me equivoco, que felizmente me avisaron a tiempo que tenía que enviarlo, entonces lo corregí, lo envié, obviamente sabiendo quiénes eran los jurados para poder moldear el cuento a ese estilo, y pues obtuvo un premio, ¿no? El segundo lugar. Y decidí en esta segunda edición, que gracias al programa de plan lector de un colegio, me permitió sacar una reedición del libro, me hizo una compra grande para que los estudiantes puedan leerlo como su plan lector, y decidí agregar este cuento que también, siento yo, mantiene muchas cosas en común con el resto de relatos, ¿no? Por la ambientación, la ciudad, la exploración de la tradición, y sobre todo también porque el personaje principal tiene algunos problemas para encontrar su vocación, o con su papá, o con cierto linaje, ¿no? Entonces creo que convive muy bien, o se acompaña muy bien con los demás relatos. Y bueno, termino el libro, tengo todos los relatos ya pulidos, ¿no? Solamente lo que hice fue buscar concursos y empezar a enviarlos, ¿no? Empezar a enviarlos, pero ver a qué concurso enviar también, porque había, por ejemplo, el del fiscal, ¿no? De mis prácticas en Derecho, no lo iba a enviar a cualquier tipo de concurso. Entonces, cuando salió este concurso de la PUC, el Concurso Nacional de Cuentos Jurídicos, dije, está perfecto para este concurso, ¿no? Tal vez queda finalista, o segundo lugar, tercer lugar, o algo, ¿no? También, por ejemplo, este cuento corto, el de los abuelos, el de los ancianos que están hablando, entre ellos en una picantería, recordando el pasado arequipeño. Cuando salió el concurso de Piedra Blanca, el tema era el mestizaje, ¿no? Tratar un cuento, lo que sea, pero que hable del mestizaje. Y digo, bueno, es una lengua mestiza, lo envío ahí, ¿no? Y bueno, también ganó en ese concurso, ¿no? Igual el de la joven literatura latinoamericana, ¿no? Tenía una idea que retrate un poco hechos históricos o con un aliento más épico. Dije, es perfecto para este concurso, ¿no? Y cuando ya encuentro una especie de validación en los concursos literarios, porque yo siempre soy una persona muy insegura, en realidad lo sigo siendo, pero ya no tanto como antes, pero encontraba en los relatos o en los concursos una especie de validación de que lo estás haciendo bien, ¿no? Tal vez lo que escribes no es tan malo, no es tan pésimo, ¿no? Da más para que solo lo publiques en Wattpad, creo que sí puede funcionar para una especie de libro. Y entonces lo termino de armar, se lo envío a los editores aquí en Arequipa, pero como les dije, yo tengo un tío editor, el Arce Ruto, que tuvo su propia editorial, ¿no? Lago Sagrado Editores, y que publicó en Lluvia Editores, trabajó con muchos editores, y me dijo, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado porque vas a entrar en una mafia de editoriales independientes, ¿no? Hay una mafia muy grande y probablemente te cobren muy caro, probablemente se queden con ejemplares o impriman ejemplares a tus espaldas y los empiezan a vender así. Así que ten mucho cuidado, ¿no? Bueno, entonces yo empecé a preguntar, a contactar a los editores de aquí de Arequipa y bueno, mi tío tenía mucha razón en muchas cosas.
Entonces, bueno, empiezo a cotejar opciones, a cotizar algunos precios. Ninguno me convenció, pasé el 2022, así, 21, bueno, cuando se acabó pandemia, en el 22 pasé buscando opciones, el 23 también, pero en el 23 me voy de intercambio a Argentina, ahí logro otra vez, ¿no? El mismo proceso de Colombia, más autores que no conocía, más talleres de escritura, muchos más eventos, ¿no? Otro tipo de acercamiento a las letras, ¿no? Y ahí es donde ya termino de desarrollar otras habilidades. Y cuando regreso, felizmente, gracias al escritor Jorge Malpartida, que está en esta sala también, conozco a la editorial Albea, ¿no? Porque él queda finalista en un concurso. Él también es un denodado explorador de concursos y de antologías. Y consigo contactar a Albea gracias a él, ¿no? Ver cómo publican los libros, y así entonces envío mis relatos, él los acepta, empiezo a trabajar de corrección, y el dinero lo que yo tengo que pagar por estos libros me parece una cantidad totalmente justa, ¿no? No, yo sentí en él que no buscaba estafarme, no buscaba engañarme, es más, me dio íntegramente todos los ejemplares contabilizados, ¿no? Y haciendo el cálculo, pues yo salía ganando y él también, entonces no había ningún tipo de desconfianza, se trabajó con los plazos, y gracias a mi mejor amigo Fabricio pude encontrar también a la diseñadora, ¿no? La que pudo hacer el dibujo que está en la portada, ¿no? Que yo siempre quería ese tipo de dibujo, porque cuando yo leía mucha información sobre la Revolución del 50, que está justamente aquí, algunos de los libros que leí, El último montonero, por ejemplo, que es una crónica en realidad, que quiere ser una novela, pero es muy dispersa, pero tiene mucha información valiosa. También, que me regaló mi enamorada Nicole, ¿no? En mi cumpleaños, la Revolución de Arequipa en 1950, muy bueno, desde la visión de los militares en realidad, ya no desde la visión de los soldados. Eso me permitió también en el relato poder poner la visión de los soldados y no solo de los estudiantes o la población, ¿no? Tratar de hacer una especie de polifonía más amplia. Y este libro enorme, que mi mamá ya lo iba a botar, y yo lo encontré arrumado en un montón de cosas para la basura, porque yo era muy niño también, pero me lo regaló mi tío. En realidad mi tío se lo regaló mi tío abuelo, se lo regaló a mi tío que lamentablemente ya falleció, pero lo escribió el hermano de Osvaldo Reynoso, ¿no? Juan Reynoso Díaz, que él no era literato, sino era un sociólogo, un investigador más de ciencias sociales, y ahí está toda la información de Arequipa de 1950. Y algo que me pareció fascinante es eso, que había antes una caballería montada, ¿no? Con caballos, que estaban aquí, digamos, por las calles, ¿no? Con sus herraduras resonando en los adoquines, y esa imagen a mí se me quedó grabada y dije, esa tiene que ser la portada del libro, ¿no? Que al finalmente quedó, me gustó mucho, y con algunos tintes también, si podrán ver en estas lecturas que yo hice de autores rusos, que también hablaban mucho de revoluciones, mucho de guerras, ¿no? Bastante, está aquí por ejemplo mucho Tolstoy, mucho Sholokhov, ¿no? Se me dio el nombre del escritor de La Caballería Roja, Isaac Babel, hay mucho de aquí también. Y bueno, felizmente salió publicada con esta editorial, y el libro ha leído bien, es lo que me ha gustado, ha leído muy bien, ha impactado mucho en los chicos que han podido leerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una estudiante que le gustó mucho el libro, ¿no? Lo leyó con mucha fruición, con mucha admiración, y así he podido impactar en más estudiantes, en más personas que me han dicho que les ha gustado, que tal vez hay cositas que podría mejorar, u otras cosas, y está bien, porque son relatos que yo escribí cuando tenía 18, 19, 20 años, ¿no? Y que han convivido conmigo mucho tiempo, y que cuando ya hoy en día quise editarlo en serio, me dije, no lo voy a editar, no voy a cambiar muchas cosas porque sería traicionar al Anthony de ese entonces, ¿no? Y ya el Anthony de ahora escribe totalmente distinto a esto, ¿no? Pero creo que es un buen primer paso. Me alegra mucho escuchar de Alex, que es un libro sólido, que tal vez se mantenga en el tiempo, que pueda permitir a más personas que conozcan Arequipa, que es una ciudad que con todos sus males y sus problemas y su conservadurismo y ciertas corrupción y demás, tiene algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque las temporadas que he estado solo en Colombia, en Argentina, en cualquier país, siempre he sentido eso raro dentro mío, que estoy desubicado, ¿no? Quiero estar otra vez por Arequipa, por la Plaza de Armas, no sé, por este ruido de las combis, ¿no? Por las avenidas, por los parques, ¿no? Y por ejemplo, la próxima, la novela que ya está terminada, ya está totalmente sellada por una beca que tuve en la UNAM, que fue una beca fenomenal. No sé si han visto aquí Whiplash, ¿conocen Whiplash? Sí, Whiplash. Literalmente yo era el baterista, ¿no? Porque todas las semanas me reventaban y me decían, esto no sirve, esto está mal, esto no funciona, cuando en realidad la novela que presenté quedó en segundo lugar en un concurso aquí, que organizó una editorial que ya no existe, que lo ganó el profesor Goyo Torres con una novela,
que ya salió publicada. El premio eran 10.000 soles, más la publicación de los libros. Y cuando quedé en segundo lugar dije, bueno, tal vez esta novela tendrá un mejor puerto, ¿no? Tal vez no debería publicarse aquí, y menos por esa editorial que hoy ya no existe y que nunca le dio el dinero al profesor Goyo ni editó los libros, ¿no? Entonces creo que está muy bien que no haya ganado ese premio y que haya podido ganar esta beca de escritura, porque me ha permitido ser un escritor distinto. Y espero que la próxima vez que nos veamos, si es que nos vemos en una futura presentación, sea ya con esa novela que está completamente terminada y que espero que también les guste, porque en esa hablo mucho de mi mamá, de mi abuela, mucha historia, ¿no? De cómo mi abuela, por ejemplo, es migrante de Puno y cómo construyó mi casa desde cero, desde sus cimientos, ¿no? Siendo un pueblo joven, un descampado, y que hoy en día ya es una urbanización, ya es algo totalmente mucho más estructurado, pero en ese entonces no. Y toda esa historia familiar está allí, contenida en esa novela. Y espero que también sea algo que impacte mucho aquí en Arequipa y que llegue a más lectores y que otros también se sientan motivados a escribir, porque lo que a mí también me gusta hacer es difundir la literatura en más personas, que otros sientan ese apasionamiento que yo siento, ¿no? Que no sientan que están solos, que bueno, es algo individual, no, crear una cultura colectiva, ¿no? A través, ahora hoy en día que existen mucho las redes sociales, que existen mucho los talleres y demás, y veo que en Arequipa falta eso, ¿no? Faltan más talleres para novelistas, para cuentistas, más revistas, y espero que me dé las fuerzas y la energía para poder cumplir todo lo que quiero hacer, ¿no? Y creo que hasta el momento, si bien he cumplido una parte, todavía falta mucho, hay bastante camino por recorrer. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, y también aplausos para ustedes por su disponibilidad y su buena acogida. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna? El presentador se fue. Anthony Valdivia, en verdad, no solamente las felicitaciones, sino el agradecimiento dentro de este trayecto cultural que te has encaminado. Tú eres un escritor nato, en tal caso, porque no has necesitado de una estructura jurídica como para poder desplazar todo este rango de la literatura. Lo que yo quería preguntarte, Antonio, ¿por qué en junio llega el dictador y por qué no puede ser, y por qué no pudo ser en agosto llega el dictador, o en julio llega el dictador? Porque ¿no? Se habla de un dictador, de una dictadura, y también me gustaría preguntarte por qué la espada. ¿Por qué la espada es el dictador? Si nosotros sabemos de que dentro de esas imaginaciones que nosotros tenemos dentro de la cultura, ¿dónde quedaría esa espada? Gracias. ¿Cuál es su nombre? Iván Sánchez. Iván. Muchas gracias, Iván, por la pregunta y por la participación. Sí, bueno, cuando yo hice la investigación para la revolución de 1950, ¿no? En estos libros y otros que tengo en mi casa, resulta que la revolución se dio en junio exactamente, del 13 de junio al 15 de junio, y los días centrales fueron el 14 y el 15, ¿no? Entonces, en junio fue donde ocurrió todo eso. Incluso hay crónicas que dicen que los estudiantes, cuando estaban en el colegio, dormían a la intemperie, ¿no? Porque obviamente habían tomado el colegio, y lo que hizo el colegio, el director, fue cortarles el agua, cortarles la luz, que estaban sobreviviendo allí, y ellos relatan que tenían que sobrevivir al frío feroz de junio en Arequipa, ¿no? Porque en estas fechas hace mucho frío. Entonces, es por eso que sale el junio, ¿no? Porque fue en esas épocas donde se dio la revolución. Y bueno, en realidad el título también es un guiño a una obra colombiana súper desconocida, ¿no? Si alguien un día encuentra la obra, le puedo dar dinero. Pero bueno, es un título muy desconocido, pero el título sale de allí. Sí, junio porque es en esa fecha. Y los sables porque, bueno, en realidad lo que hacían los policías de ese entonces, la Guardia Civil montada, era atacar a los estudiantes con espadas, no con sables. Y por ejemplo hay un poema que, si no me equivoco, es un escritor amigo de Osvaldo Reynoso, el de, ¿cómo se llama esta obra? Taita Cristo, no recuerdo. Taita Cristo, Ñahuín, Eleodoro Vargas Vicuña, sí, Eleodoro Vargas Vicuña narra cómo él está en la revolución, porque él vivió un tiempo acá, y ve cómo de un sablazo a un estudiante le parten el cráneo y los sesos salen, y él los recoge en un pañuelo y empieza en ese momento a hacer un poema, ¿no? Algo propio de los poetas, creo. Pero relata ese evento y es brutal, ¿no? Es brutal, y por eso, como les digo, cuando yo estaba leyendo estas crónicas e información de esa época, pues por eso quise que la portada fuera así, ¿no? Que reflejara un poco lo que ocurre, o lo que se veía, ¿no? Que las personas que estaban tratando de hacer esta revolución tenían al frente, ¿no? El momento de enfrentarse a esta guardia y sin miedo, ¿no? Totalmente con todo el fuego de la revolución ahí adentro. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Otra intervención?
señor Antonio Valdivia, mi querido Tony. Bueno, el primer cuento de En junio llega el dictador siempre me recuerda al colegio porque siento que hay muchas emociones que pudieron encarnarse en ese cuento. ¿Cómo es que tú al momento de escribir pudiste definir eso? ¿Cómo puedes recordar el colegio en torno a ese primer cuento, ¿no? Está difícil. Sí, bueno, básicamente Fabricio me conoce casi toda mi vida. Pero sí, en ese primer cuento hay mucho de ese Anthony inicial, ¿no? Con muchos miedos, con muchas indecisiones. Y creo que lo que uno hace cuando escribe, cuando pinta, cuando fotografía, cuando compone canciones y demás, es escarbar en lo más hondo de uno mismo, ¿no? En aquellas emociones que son constantes, que van apareciendo recurrentemente y que lo ayudan a moldear una obra de arte. Entonces creo que el Anthony del colegio era alguien que dudaba mucho, que se refugiaba mucho en los libros, que leía bastante a cada rato y que, por ejemplo, no salía mucho a fiestas, no salía a muchas reuniones, pero donde encontraba la felicidad plena era en los libros. Entonces, por eso en este relato, el protagonista, y muchos protagonistas también, tienen como refugio la literatura, los libros, ¿no? Están leyendo algo, o si no, en el mismo relato aparece el cuento que están escribiendo o la obra que están haciendo, y se convierte en algo muy metaficcional por eso mismo, ¿no? Porque cada vez que recuerdo o retomo, por ejemplo, esta novela, ¿no? Al toque siento las emociones que sentí en Colombia, o cuando agarro un libro de un autor ruso, siento esas emociones que tenía en el colegio, ¿no? Cuando leía en clases o en el recreo, ¿no? Por ejemplo, con Fabricio me acuerdo que venía el profesor de matemáticas y yo guardaba mi compendio en matemáticas, lo escondía y sacaba La ciudad de los perros, sacaba Conversión en la catedral, y el profesor venía, hijo, saca tu compendio. Pero es que no quiero hacer matemáticas, ¿no? Solo quiero leer. Entonces, eso me ha permitido un poco conservar esas memorias, ese momento agradable, porque se conecta con un objeto que es la literatura, ¿no? Entonces, básicamente es una forma en cómo cada espacio de mi vida corresponde con una cierta lectura, ¿no? Probablemente ahora tengo otro tipo de libros. Para esta novela que voy a sacar este año o el próximo tal vez, he leído mucha literatura escrita por mujeres también, ¿no? Mucho de Ana María Matute, Martín Gaite, ¿no? O Carmen Laforet. Entonces, probablemente en un futuro cuando lea estas novelas también recuerde esta etapa de mi vida, ¿no? Entonces, esa conexión. Sí. Bueno, creo que ya el tiempo ya no da para más. Muchas gracias por estar por aquí. Si también desean algún libro de Alex Rivera, pueden consultar con él, son muy buenos, les recomiendo mucho. Que también me ayudaron mucho a perfilar mi vocación literaria. Así que nada, muchas gracias nuevamente. Bien, ha sido Anthony Valdivia, al igual que Alex Rivera de Los Ríos. Esta es nuestra penúltima actividad de la jornada. En breve vamos a tener también nuestra última actividad. De repente nos pueden comentar dónde se puede conseguir el libro y también el costo. Ahora el libro lo estoy dejando en 20 soles, si alguien lo desea. Y lo pueden encontrar en librería Borges y en librería Fabla Salvaje. Y también en Trilobites, creo que dejo unos cuantos. Ahí, sí, eso nada más. Nuevamente palmas para despedir a nuestros panelistas y procedemos a la fotografía fotográfica. Sí,